Mateo 27. Bueno, un pasaje extenso, pero vamos a leer todo desde el versículo 32 hasta el 56. Mateo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, hasta aquí nomás vamos a leer. Entiendo que hay muchos enfoques que se le puede dar a esta porción. De hecho, algunos dividen el pasaje y pueden hacer 2 o 3 o varios mensajes, pero voy a tratar de abarcar por lo menos algunos de los puntos que considero más sobresalientes, ¿no? Ahora, nosotros habíamos quedado en que Jesús finalmente fue sentenciado a muerte. Eso vimos última vez. Y nosotros a lo mejor pensaríamos que con eso ya es suficiente, ya está, la sed de los enemigos de Jesús quedaría completamente saciada. ¿Qué más pueden esperar de él? Pero en esta porción vemos que no es así, ¿no? No se detienen, continúan injuriando a Jesús, burlándose de él y desafiándole también, ¿no? Ven a un hombre en condiciones lamentables, ¿no? Como era el físico ya de Jesús, pero ni aún así se conmueven y bueno, siguen hacia adelante con las burlas hacia su persona, ¿no? Eso es algo impactante, impresiona este último tramo al que han llamado la vía dolorosa, ¿no? Aún le quedan un par de horas más de vida a Jesús desde este momento, unas 6 horas por lo menos dura la crucifixión. Ahora, las injurias, hermanos, no fue el último acontecimiento en la historia de la cruz. Hay algunas cosas que sucedieron que podemos a lo mejor llamarlas alegres, ¿no? Como por ejemplo la conversión de un hombre. No nos vamos a detener mucho en eso porque Mateo lo omite, la historia la cuenta Lucas,
en el cual uno de los dos ladrones se termina convirtiendo. Nosotros lo vimos hace poco, pero eso es una historia impresionante también que acontece en este momento de la cruz. El Salvador sigue salvando a pesar de estar en esas condiciones, ¿no? Qué increíble. Le prometió el paraíso a ese hombre que, bueno, creemos se había arrepentido, ¿no? Y también tenemos otro tipo de eventos sobrenaturales. Esta conversión es algo impresionante, algo sobrenatural, pero hay otro tipo también alrededor de la cruz que acontecen entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Como si todo el mundo estuviera en consternación por lo que estaba pasando en ese momento con el Señor Jesús, ¿no? Y aún muerto, siguieron pasando cosas todavía. Lo vamos a ver ahora, pero el velo del templo se rasga en dos, hay un terremoto también. Bueno, pasaron un montón de cosas en ese tiempo que Jesús estuvo, ¿no? Eso es aterrador. Imagínate que los muertos se levanten y vayan a la ciudad y te aparezcan. Bueno, no sé cómo habrá reaccionado la gente, pero es lo que pasó. Es decir, no solo cuando el Verbo de Dios se hizo carne y nació como nacen todos los hombres y pasaron un montón de cosas asombrosas, lo celestial interactúa con lo terrenal, sino también ahora que está finalizando el plan de redención. Es hermoso acercarnos a este momento, pensar en que los profetas, básicamente sin conocer todo, profetizaron de esto. Bueno, los sacrificios, todo apuntaba a este momento, ¿verdad? Los discípulos están viendo el cumplimiento de las profecías, aunque a lo mejor no están entendiendo todo. Y la iglesia desde Pentecostés hasta aquí ha estado mirando siempre hacia atrás. Es decir, todo se centra en la historia de Jesús, no en la redención. Así que veamos con la ayuda del Señor los últimos momentos de Jesús antes de su resurrección, que incluye el escarnio, el último, su muerte y algunos acontecimientos sobrenaturales también, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a prestar atención al último escarnio hacia Jesús. Esto comprende el versículo 32 hasta el 44, ¿no? No vamos a releerlos otra vez, si no leímos. Pero yo mencioné que hubo una historia alegre en esto, que era la conversión de ese hombre en la cruz, ¿verdad? Que en algún momento parece que se dio cuenta de quién era el Señor y bueno, y se arrepintió. Sin duda que era la obra del Espíritu. Él reconoce su culpa, reconoce la inocencia de Jesús y pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Pero algunos creen, hermanos, y también nos podemos sumar, ¿no?, que en este momento en el cual Jesús está en procesión caminando hacia el Gólgota, ocurre, o por lo menos incide en la conversión de esta persona que se menciona en el versículo 32, llamado Simón de Cirene. Este hombre dice que fue obligado a llevar la cruz. Seguramente vino a Jerusalén, como millones, a celebrar la Pascua y de repente, digo yo, providencialmente se encuentra en una procesión en la cual un reo no puede llevar su cruz. Y a él le obligan que lo ayude a llevar. Evidentemente no se podía negar a la ayuda si un soldado romano te decía haz esto y bueno, creo que lo tenían que hacer. Y él lo hace. Ahora, Marcos dice que venía del campo. Bueno, eso no parece ser un detalle muy importante, ¿no? Pero lo que dice antes sí. Y ese es el punto del que muchos se agarran para decir que Simón se convirtió. Según Marcos 15, 21, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene el evangelista Marcos de decirnos que Simón era padre de Alejandro y Rufo, ¿no? ¿O quiénes eran estas personas que hay necesidad de mencionarlo? Bueno, acá está el punto, ¿no? Se cree que eran personas conocidas por la iglesia en el tiempo que se escribe el evangelio, ¿no? Esta es una de las razones de la cita. También el apóstol Pablo parece coincidir, a menos que sea un nombre muy conocido. En Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, vamos hilando y se cree que este Rufo es el hijo de Simón, ¿no? Entonces, el saludo de Pablo, más la necesidad de Marcos de mencionar sus nombres, más el aporte de la tradición, que también
Es una fuente, a lo mejor no confiable como la Biblia, pero es una fuente también que dice que este hombre se termina convirtiendo por la conversión de su padre. Entonces todo lleva a decir que Simón, aunque fue obligado a llevar la cruz, luego fue impactado por eso. Y sobre todo al oír a Jesús, al ver cómo se comunicaba con diferentes personas, eso le impactó, entonces él y toda su familia llega a la fe, ¿no? Bueno, puede ser, es una linda historia, pero aunque fuera así, y gloria a Dios por eso, seguimos viendo la humillación del Señor detrás de todo esto, hermano. Tiempo atrás, recuerdan ustedes, en su entrada triunfal a Jerusalén, él dio la orden de que le fueran a buscar a un asna con su pollino, que se lo trajeran para que él lo montaran, y bueno, y tuviera ese ingreso glorioso, por así decirlo. Pero ven aquí la condición del Señor Jesús. No puede hacer eso. Otros tienen que dar la orden para que le ayuden a él a llevar la cruz. Como que el rey ya no podía hacerlo, ¿no? Sin duda el Señor está en su humillación también aquí. También le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Eso es como un narcótico, ¿no? Para evitar los dolores, los sufrimientos de la cruz. Por eso se solía darles a los que iban a ser crucificados. Ahora, por alguna razón que desconocemos exactamente, él no quiso beberla después de haberla probado, ¿no? Eso es interesante. No porque fuera amarga, sino que lo más probable es por su disposición a beber completamente la copa que el Padre le había dado, ¿no? Esa es, creo yo, la razón. Él no quería mitigar en nada su dolor. No quería atravesar sus últimas horas de alguna manera zafando o amortiguando los dolores propios de la crucifixión. Quería sufrir todo lo que había que sufrir, ¿no? Obviamente eso es lo que el Padre habría determinado para él y él tenía que beber eso, ¿no? Por eso es que quiere evitar no sé, como resultaba como una droga para evitar los dolores, ¿no? Como morfina, estoy pensando en eso, se me vino a la mente. Y luego desde el versículo 35 comienza otra vez el escarnio. Mateo dice simplemente cuando le hubieron crucificado. No se detiene a hablarnos de los clavos, que a lo mejor a alguno le hubiese interesado saber, del dolor, del método romano de crucifixión, etc. Si los clavos fueron en la mano o en la muñeca. Hay cero sensacionalismo aquí, ¿no? Pero sí nos dice que los soldados romanos repartieron las prendas de Jesús. Se cree que constaba de 5 partes. La cobertura de la cabeza, el manto exterior, la faja y las sandalias. Ahí tenemos 4. Más la túnica, que es la que luego se van a repartir echando suertes, ¿no? Probablemente tirando los dados. Se cree que las 4 prendas que mencioné al principio no variaban mucho en costo. Ahora, lo que más valía era la túnica. Partirla en 4 no tendría ningún valor. Entonces la suerte es para quedarse con el manto de Jesús. Eso es lo que están haciendo. Ahora, hermanos, ¿verdad que en las películas que nosotros vemos, como por ejemplo La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando van a crucificar al Señor Jesús, Él tiene como un pedazo de lienzo, una tela en sus partes íntimas para ser crucificado, ¿no? Eso es lo que hacían los judíos, como para evitar la vergüenza más de la que ya había sufrido la persona, y se la colocaba, ¿no? Pero no hay evidencias de que con Jesús se hiciera eso. Y es muy probable que incluso no lo hicieran, porque debemos recordar que para los principales sacerdotes y los ancianos, mientras mayor fuera la vergüenza y la humillación de Jesús, mejor todavía. Y a los soldados romanos, ¿qué le importaba? Tenga una prenda, no tenga, así nomás. Así que es muy probable que Jesús, en su humillación, haya sido crucificado completamente desnudo, ¿no? Exhibiendo así la vergüenza. Y muchos ven esto que estamos mencionando también como si tuviera un mensaje teológico detrás de eso. Y puede ser, no algo meramente accidental. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva en Génesis 2 pecaron en la desobediencia? Bueno, ellos descubrieron que estaban desnudos. ¿Y qué tuvieron? Vergüenza, ¿no?
Entonces algunos ven esto como en el Señor Jesús, diciendo, Él está llevando aquí en la cruz la vergüenza que el pecado ocasiona. Y me parece muy, muy bien esa observación. Y hay más. Él es despojado de sus ropas para vestir a otros, como un simbolismo de que su justicia viste a los pecadores ahora, ¿no? Puede ser también, los soldados, al igual que todos los pecadores, están recibiendo algo por gracia que pertenece al Hijo de Dios. Es lo que sucede con todos los hombres caídos cuando llegan a confiar en Jesús. Recibimos gratuitamente su justicia y nuestro pecado, nuestra vergüenza, se coloca en Él, ¿no? Eso podría estar como una figura, una representación de quitarle las ropas y repartirlas, ¿no? Pero la afrenta continúa, hermanos. Una inscripción sobre su cabeza que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Juan agrega que esta inscripción fue escrita en latín, en hebreo y griego, ¿no? ¿Conocen ustedes esta porción? Y que los principales sacerdotes reclamaron a Pilato, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Sabemos la historia, Pilato no les hizo caso, puso una inscripción así, lo que he escrito y se acabó. Ahora, obviamente, esto lo hacía no solo para humillar a Jesús, sino también para humillar a todos los judíos, como diciendo o demostrando que el poder de Roma estaba sobre ellos, ¿verdad? Porque estaban crucificando a quien decía ser el rey de los judíos. Ahora, creo yo, hermanos, más allá de esto, de todo lo que hizo el hombre, ¿verdad? De humillarle, poner un cartel allí arriba, detrás estaba la mano de Dios guiando todos los acontecimientos e incluso respaldando que eso fuera de esa manera. Porque quien estaba siendo crucificado era en verdad el rey de los judíos. A él le correspondía ocupar el trono de David. Está perfecto los que escribieron allí. No solamente rey de los judíos, sino rey de reyes. Y a través de su muerte, él estaría derrotando a las fuerzas del mal. Alguien dijo que el título de rey se escribía en hebreo, el idioma de la religión, en griego, el de la cultura, y en latín, la del poder humano. Dios proclama mediante un simple letrero de madera escrito con letras de hombres por mano de hombres que aquel de la cruz era el rey y salvador. Ahora siguieron las injurias y escarnios, no se detuvieron ahí. Crucificado con dos malhechores, el verso 39 dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y por el verso 44 vemos que los dos ladrones, uno a la izquierda, otro a la derecha, hacían lo mismo. También le estaban injuriando hasta que, finalmente uno termina conociendo al Señor, creyendo en Él, pero en un principio los dos estaban injuriando también al Señor. Injuriar viene de la palabra griega, blasfemeo, ya conocemos por dónde va, ¿no? Me parecía nuestra palabra castellana, blasfemia. Esto es vilipendiar, hablar impíamente y blasfemar, ¿no? Ahora, esto es tremendo, porque personas que la gran mayoría vinieron ahí a Jerusalén para celebrar una fiesta que para ellos significaba mucho, como la Pascua, por lo que representaba, por su historia, porque una vez fueron esclavos en un país y ahora son libres otra vez. Pero acá terminan blasfemando contra aquel que le hizo tanto bien, ¿no? Y que podía librarlos de una esclavitud peor que la que el hombre puede lograr. Una cosa es ser esclavos, como se vio muchos años atrás, ¿no? Otra cosa es ser esclavo del pecado. Y Jesús venía para hacerle libre de eso y ellos no. Cero bolilla y blasfeman y lo insultan, desconociendo lo que podía hacer en sus vidas, ¿no? Pero tiene una aplicación o una implicación en nosotros también, porque digo, qué rápidos somos los hombres para olvidar los beneficios que hemos recibido, ¿no? Te dura un día, semana, como mucho un año, el regocijo de saber que Dios te da algo y después te olvidas como si nada había hecho, ¿no? Cientos fueron sanados por Jesús. Un día estuvo hasta la noche haciendo sanidades. Miles alimentados milagrosamente.
Y sobre todo, ¿cuántos oyeron palabras de vida eterna de su boca? Pero aquí con desprecio menean la cabeza, burlándose. Mira lo que dice este tipo, es una vergüenza. Eso están diciendo. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Muy interesante esto. Se ve que se propagó la mentira de los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Recuerdan que habían tergiversado las palabras de Jesús? Él nunca dijo eso. Pero con su influencia llegaron a todos y también la están repitiendo acá estas personas que vinieron de lejos. Impresionante. Acá la burla es, si podés destruir un templo que llevó años construirla y levantarla en 3 días, por lógica, podés descender de esa cruz. Y si sos el Hijo de Dios, se entiende que sos Dios mismo, deberías zafar de esta situación. ¿Notan, hermanos, cómo las señales, los milagros y esas cosas son insuficientes para que una persona crea verdaderamente en Jesús? Por eso estoy en contra de las famosas campañas de sanidad y milagros. No necesitan eso, no necesitamos. Por eso no salva a nadie. La gente necesita oír el Evangelio y que el Espíritu obre la regeneración. Si no, es todo un circo lo que estás haciendo. Eso es lo que necesita. Y todas estas personas vieron infinidad de cosas del Señor. No creyeron en Él, para nada. Jesús sanó leprosos, resucitó a los muertos, enfermedades incurables para la ciencia. No es que Él hizo milagros dudosos como los de hoy en día. Sin embargo, nada le satisfizo. Y por más que Jesús derribara el templo y lo construyera otra vez en 3 días o en un día, ¿iban a terminar creyendo en Él? No. Iban a buscar otra cosa más, porque nunca daba la medida, pareciera, ¿verdad?, a lo que el Señor hacía y cómo estaban sus corazones. Ellos no necesitaban pruebas. Para muchos judíos, ni siquiera la resurrección de Jesús fue motivo suficiente para creer en Él. Sobornaron soldados y le dijeron: mientan que vinieron sus discípulos de noche y se robaron el cuerpo. ¡Wow! Así es el corazón del hombre, así de duro es el corazón. Por eso necesitamos que el Espíritu obre, ¿no? Si no, esa roca no se parte por nada. Y a este grupo de burladores se añadieron los mismos que le entregaron, diciendo, verso 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lucas, el evangelista, agrega que también los soldados romanos se unieron a la burla, primero queriéndole dar vinagre y después diciendo lo mismo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Así que hay escarnio, noten, del pueblo, hay escarnio de sus líderes, hay escarnio de sus compañeros de crucifixión, hay escarnio del gobernador y los soldados romanos. De alguna manera toda la humanidad se unió en uno para burlarse de Jesús y humillarle, ¿no? Casi estaban representando a todos. Acá en esta burla hay una supuesta condición para creer en Jesús, y es que descienda de la cruz. El problema es que si Jesús descendía de la cruz como para complacer a unos pocos, y la humanidad no podía ser salva, ¿no? Porque era necesario que el Cordero de Dios muriera para quitar el pecado. Y también hay algo contradictorio acá. Ellos reconocen que las obras de Jesús eran auténticas, no lo niegan, porque dicen: a otros salvó. No hay duda de lo que Jesús hizo. El nuevo desafío que ponen es que se salve a sí mismo. Vale la pena preguntarse otra vez: ¿será cierto que si Jesús descendía de la cruz, iban a creer en Él como Hijo de Dios? No lo iban a hacer tampoco. La ceguera espiritual que tenían era impresionante. No eran ovejas del Señor. Por eso no podían oírle, ¿no? Creer en Él. Y nada externo, ninguna señal, les iba a cambiar su manera de pensar en cuanto a Cristo, ¿no? Lo del versículo 43 es muy hiriente, hermano. Esto es muy tremendo, ¿no? Porque no hay nada peor que para una persona con semejante sufrimiento decirle palabras ofensivas. Por eso decimos que los amigos de Job
le hicieron mucho daño a él, porque en lugar de ayudarle en su dolor, le echaban más carga a él. No, esto te pasa por esto, por lo otro, es decir, más dolor emocional a su dolor físico. Aquí procuran hacer dudar al Señor de que el Padre verdaderamente le amaba. Es decir, le están atormentando emocionalmente a Jesús. Qué horrible es eso, ¿no? Al dolor físico, añadirle dolor emocional. Se hace un dolor ya insoportable, ¿no? Insoportable. Una cosa es que te duele el físico y de ánimo estás re bien. Pero acá buscan dañarle de todo lado al Señor, ¿no? Jesús había dicho en varias ocasiones que su Padre le amaba, que todas las cosas había entregado en sus manos, Juan 3:35. Acá se burlan de él porque de ser así, si el Padre le quiere, debería librarle de la cruz. Eso es lo que la gente cree, y lamentablemente algunos cristianos también, que el sufrimiento es demostración de la ausencia de Dios, o de que Él no te ama y Él te abandonó. Y no es así. De hecho, esto era una demostración de amor de Dios para con el mundo al entregar su Hijo. Y era una demostración de amor del Hijo para con el Padre al entregarse cumpliendo su voluntad. Había un derroche de amor en la cruz. No que el Padre no le quería. Para nada el Padre estaba disgustado con el Hijo. Es más, con voz audible, al comienzo de su ministerio dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Y algunos escucharon eso. Y Jesús decía en otra ocasión: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, en Juan 8. Pero así añadían, hermanos, dolor emocional al dolor físico del Hijo de Dios, ¿no? ¿Cuánto ha sido escarnecido el tierno Jesús, ¿no? ¿Cuánto ha padecido? Pero de alguna manera ese escarnio, más aquella condición que ponían para creer en Él, sigue vigente en el día de hoy. Es como aquellos que dicen: si Dios existe, que pare las guerras. O si existe Dios, no deberían sufrir los niños en el África. Son las condiciones que van poniendo para creer o no creer en Él. Y así ha sido, hermanos, el hombre de todos los tiempos, y lo es hoy también. Personas que dicen: yo voy a creer en Jesús, pero Él tiene que cambiar esta situación. ¿No es lo mismo? Yo voy a entregar mi vida a su señorío y voy a servirle, pero solo si Él quita este mal de mi hogar. Si Él es el Hijo de Dios, corresponde que me sane de esta enfermedad. Si no, no es quien dijo ser, y yo no puedo creer en Él. Así las personas juegan y se burlan y desconocen quién es el Hijo de Dios. Y a veces algún que otro cristiano también entra allí, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permite? Bueno, etc. Siempre pertinentes el aporte de las palabras del pastor MacArthur. Él dice: muchos hoy en día son como esa gente. Se han criado yendo a la iglesia. Han oído muchas veces las verdades del Evangelio y saben que Jesucristo afirmó ser el Hijo de Dios. Se pueden haber bautizado y pueden haber hecho profesión de fe. Tal vez han asistido con regularidad a una iglesia por tiempo. Pero, debido a que Jesús no les cumple sus expectativas mundanas y egoístas, pierden interés en las cosas de Dios. Noten esto. Pueden estar muy dispuestos a que la iglesia ataque los males en la sociedad, pero no están dispuestos a ser confrontados con sus propios pecados y su necesidad de arrepentimiento y perdón. En realidad se mofan de Jesús y lo desprecian, mientras le dan la espalda a la verdad, la justicia y el señorío de Cristo. El mundo está lleno de los que pasaban, que una vez alabaron a Jesús, pero que ahora lo ridiculizan. Fin de la cita, ¿no? Y es así, hermano. Pasaron tantos años, pero la misma blasfemia, la misma injuria de aquel tiempo se sigue viendo hoy en día, ¿no? A lo mejor no van a repetir las mismas palabras, pero las actitudes son las mismas. Así que el Señor soportó en silencio todas las burlas y vejaciones de los hombres. Era el último escarnio que sufriría antes de entregar su espíritu, ¿no? En segundo lugar, noten la muerte y algunos acontecimientos sobrenaturales. Esto es
desde el versículo 45 básicamente hasta el 54. Solo lean conmigo el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como hemos leído, fueron varias cosas fuera de lo común que pasaron ahí, ¿no? Y esta parece ser la primera de ellas. Las tinieblas, algo impresionante. El evangelista dice que desde la hora sexta, esto es las 12 del mediodía, ¿no? Cuando el sol estaba en su esplendor, o por lo menos así se dice. Y hubo tinieblas, oscuridad sobre toda la tierra durante 3 horas. Bueno, como siempre los críticos han tratado de explicar esto como simplemente un eclipse solar. Ahora eso presenta algunas complicaciones. Primero por el tiempo de duración. 3 horas, un montón de tiempo, un eclipse no dura eso. Segundo, ustedes saben que los judíos para estas fiestas se rigen en base al calendario lunar, ¿no? Y celebran la Pascua en luna llena. Entonces es imposible que se dé un eclipse de esa manera cuando hay luna llena. No puede producirse, dicen los que saben. Así que hay que aceptar que esta es una acción sobrenatural de Dios diciendo algo a las criaturas. No sabemos nosotros si la oscuridad fueron locales en Jerusalén, en todo Israel, o si abarcó todo el planeta. Esto último también es una posibilidad, teniendo en cuenta que en la cruz Jesús estaba pagando el pecado por la humanidad. Es decir, era algo que afectaba a todo el mundo. Entonces las tinieblas, si hay un mensaje de Dios de parte de mostrando eso, bueno, puede ser que haya sido universal, ¿no? Todo el mundo quedó durante 3 horas en oscuridad. Y las interpretaciones también son variadas. Algunas de ellas me parecieron muy emotivas. Como por ejemplo, que Dios estaba cubriendo con un velo la desnudez de su Hijo. El cielo no quiso ver la muerte del unigénito. Puede ser. Otros creen que fue una señal de duelo universal, ¿no? Como que todo el mundo estaba en consternación por lo que estaba pasando en ese momento. La creación reaccionando ante la muerte del Hijo de Dios con dolor y duelo, ¿no? Y no está mal esto, porque en su nacimiento también hubo interacción entre lo celestial y lo terrenal, ¿no? Una estrella no guiaba a ciertos pastores que fueran hasta determinado lugar. Bueno, de alguna manera acá también la creación está conmocionándose, ¿no? Puede ser. Ahora, me inclino más a esto que voy a mencionar. En las Escrituras, siempre que, o en muchas ocasiones, sobre todo cuando los profetas hablan acerca del día del Señor, las tinieblas se refieren a un día de juicio. Juicio por el pecado, ¿no? Noten algunos pasajes. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, Joel 2:2. Amós escribe, ¿no será el día de Jehová tinieblas sino luz? Oscuridad que no tiene resplandor, 5:20. Isaías 8. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Y otra cita, ¿no? Y yo creo que todo se haya cubierto de tinieblas apunta más a esto. Dios iba a estar realizando un juicio por el pecado, poniendo todo el pecado de la humanidad sobre Jesús. Entonces por eso las tinieblas cubrieron todo el planeta. Me parece bien, ¿no? Hay una conexión, como dice Carballosa, íntima con la maldición del pecado. Por eso tal acontecimiento, ¿no? Y esto se deja ver mejor por el versículo 46, en el que vemos que Dios desampara a Dios. Dios desampara a Dios, incomprensible esto para nosotros, ¿no? Y no sabemos bien ni cómo fue, pero es lo que pasó. Cerca de la hora novena, dice. Según Marcos, Jesús fue crucificado a la hora tercera, esto es las 9 de la mañana. A las 12 comenzaron la oscuridad
Siguieron hasta las 3 de la tarde, es decir, 6 horas Jesús estuvo crucificado allí en la cruz, bueno, y padeciendo también esto, ¿no? A todo el dolor que eso implica, se le añade el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este es el verdadero infierno, ¿no? La ausencia de la presencia de Dios. De alguna manera, hermanos, todos los hombres, ¿verdad? Aún los no creyentes, todos portan la imagen de Dios. Hay algo de Dios en cada individuo. Su presencia es, no quiero ser místico, pero palpable, por así decirlo, cercana para cada uno. Pablo dice a los romanos que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos 1:20. Todos, como dije, palpamos algo de Dios. Y si esa presencia se apartara de nosotros, ¿qué sería de nuestras vidas, no? ¿Qué sería ese dolor? Los cristianos a veces atravesamos momentos difíciles en nuestra vida, ustedes saben, y parece como que Dios está distante. No lo está, pero nos parece, y eso como que nos genera cierto dolor, ¿no? Imagínense que de verdad Dios se distanciara de nosotros. Eso sería el infierno, ¿no? De hecho, el infierno es eso. Eso es el dolor del infierno, estar separado eternamente de la presencia de Dios. Jesús lo experimentó, hermanos, por eso el clamor. Este es el bautismo del que él habló con que sería bautizado. Esta es la copa amarga que el Padre le iba a dar a beber, desampararlo y él padecer eso, ¿no? Bueno, hay muchas cosas de esta separación que no podemos explicar. Lo experimenta en su humanidad, en su divinidad, es más difícil de pensar, pero se nos escapan muchas cosas debido a nuestras limitaciones, ¿no? Pero de alguna manera, este es el dolor que experimentan los que van a ser condenados al infierno, porque allí el Padre los abandona directamente. Y hay de esas almas, ¿no? Sin la presencia de Dios ahí. Alguien hizo un resumen bíblico del por qué el desamparo del Padre. Dice, el Padre desamparó al Hijo porque el Hijo llevó sobre sí nuestras rebeliones y nuestros pecados. Isaías 53. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15. Aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, 2 Corintios 5. Y se convirtió en maldición por nosotros, Gálatas 3. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 1 Pedro 3:18. Y se convirtió en propiciación por nuestros pecados, 1 Juan capítulo 4. Por eso el abandono del Padre. Por eso cubrió el cielo con las tinieblas, como si un velo, ¿no?, impidiera ver que el Padre viera a su Hijo. Por tanto, le abandona. Dice más el evangelista Mateo, su clamor fue a gran voz. ¿Saben que a algunos les llama la atención? ¿Por qué Jesús no dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y sí dijo, Dios mío, Dios mío. Si él nunca se dirigió a Dios como Dios, sino como Padre. De hecho, esta es la única vez en todos los evangelios que él se dirige a Dios como Dios y no como Padre. Y eso llama, ¿verdad?, un poco la atención. Probablemente, hermanos, porque el contexto es otro. Este es un contexto de aflicción y desamparo. Siempre que Jesús habla del Padre o con el Padre, es un contexto de relación íntima, ¿no? La cual aquí parece sufrir una ruptura temporal. Por eso el clamor a Dios. Además, se está tratando de cuestiones judiciales. Dios como juez está sentenciando al pecado en su Hijo. Y añadimos también que es una cita básicamente literal del Salmo 22. Por eso clama a Dios, ¿no? Después vemos que al final vuelve otra vez a clamar a su Padre. Pero es difícil comprender todo lo que pasó en la cruz, el desamparo. ¿Cómo es que Jesús se hizo pecado siendo santo? Se cuenta que Martín Lutero se fue a reclusión mucho tiempo tratando de entender esto. Y regresó más confundido que cuando se fue. Porque es difícil, ¿no? Los acontecimientos de la cruz, impresionante. Finalmente, antes de morir,
Le dieron otro poco de vinagre. Según el Evangelio de Juan, Jesús dijo, tengo sed. Por eso le alcanzaron. Tomó un poco del vinagre y dijo, consumado es. Aquí Mateo registra que solamente Jesús entregó el Espíritu, pero según Lucas, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí volvió otra vez, ¿no? A la intimidad con el Padre. Había vivido sobre sí mismo todo el peso del infierno. Ya la deuda del pecado había sido cancelada. Entonces ahora vuelve a su Padre encomendándose a él. Qué lindo, ¿no? Esto. Tremendo. Otro gran acontecimiento fuera de lo normal. Ya vimos las tinieblas. Alguna conversión. Según el verso 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y un terremoto acompañó a esto también, ¿no? Según el verso 54. Esto es muy, muy significativo, ¿no? Que suceda. Se dice que la tela era básicamente muy pesada y casi imposible de rasgar. Pero bueno, se entiende que Dios mismo está rasgando esa tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ustedes saben que el sumo sacerdote entraba ahí una sola vez por año para, bueno, expiar los pecados, o tirar la sangre, mejor dicho, por los pecados de los hombres. Su rasgamiento muestra que Jesús abrió el camino para que todos podamos acercarnos a Dios sin intermediarios. Así dice el escritor de Hebreos, ¿no? En el capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Era un acto de Dios esto, ¿no? Que estaba comunicando a los hombres que ahora, por los méritos de su Hijo, tenemos acceso libre y constante a Él. Ustedes saben que el templo fue destruido en el año 70, pero desde este acontecimiento, se cree año 33, ya el templo no tenía ningún valor. Por lo menos para Dios no tenía ningún valor. Dios mismo está poniendo un fin a todo ese sistema sacrificial. Solamente había quedado como un lindo edificio, ¿no? Para declarar patrimonio cultural de la nación. Pero nada más, ¿no? Para Dios no tenía ningún valor porque su Hijo muere, el velo se rasga en dos y todo se acabó. Así que podíamos decir gloria a Dios por la obra de Cristo desde ese momento, ¿no? Y hay más. A esto acompaña algo, si se quiere, aterrador, ¿no? Según el verso 52 y 53, se abrieron los sepulcros, hubo una resurrección de personas que recién, luego de la resurrección de Jesús, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, hay bastante para especular acá, ¿no? Ya de entrada, no sabemos quiénes fueron estas personas que resucitaron. ¿Fueron los patriarcas? ¿Fueron los profetas? ¿O fueron personas que eran discípulos de Jesús y acababan de morir? Bueno, esto último tiene un poco más de peso, ¿no? Mateo solo dice santos, es decir, eran creyentes y eso es todo para él. Pero lo más lógico, creo yo, hermanos, que es pensar que fueron personas que habían creído en Jesús y que habían muerto recientemente. No sé, 1 año, 2 años, no importa el tiempo. Por eso es que los reconocieron. Porque imagínate que resucitaba a Abraham, iba a la santa ciudad. ¿Cómo iban a saber que era Abraham? Nos llevaba unas fotos hoy diciendo Abraham. Y por más que él dijera soy Abraham, no le iban a creer tampoco, ¿no? Así que para que le reconozcan, tienen que ser personas que murieron no hace mucho tiempo. Ahora, esto es más difícil. ¿Con qué cuerpo resucitaron? Distinto fue lo de Lázaro, que había muerto hace un par de días, su cuerpo de día, pero estaba entero el cuerpo. El cuerpo de estos supongo que ya estaba descompuesto por el tiempo que estuvieron allí sepultados. Bueno, creo yo, otros también creen lo mismo, y entiendo que hay otros que no creen lo mismo, pero que estos que resucitaron lo hicieron para no morir otra vez.
Es decir, tenían un cuerpo como el del Señor. Y te va a despertar un montón de preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo ascendieron? No sé, porque la Biblia no lo dice. Pero no creo que sean de los que hayan muerto otra vez, ¿no? Como Lázaro. Lázaro resucita con su mismo cuerpo y después vuelve a morir otra vez. Yo creo que estos que resucitaron no murieron otra vez. Y de alguna manera ascendieron, ¿no? Ahora no es lo importante. Ni siquiera sabemos qué función cumplieron. ¿Dieron algún testimonio del Señor Jesús? ¿Algún chisme del más allá? No sabemos qué fue lo que hicieron. ¿Para qué resucitaron, no? Pero seguramente un mensaje hay también aquí para nosotros. Lo importante es que la resurrección de estos santos muestra que la muerte ha sido derrotada por el sacrificio de Cristo. Su obra redentora no solo afectó el presente, sino también el destino de los creyentes que habían muerto en la fe. Esto es un adelanto de la resurrección futura que los creyentes tendrán según 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Finalmente, si se quiere, el último de los acontecimientos sobrenaturales en la cruz, el impacto que esto tuvo en algunos que estaban presentes, como por ejemplo el centurión que terminó declarando: verdaderamente este era hijo de Dios. Qué increíble eso, ¿no? Según el verso 54. Acá tenemos a alguien que, a diferencia de los líderes religiosos endurecidos, asimiló todo lo que había ocurrido y eso le impactó profundamente, ¿no? Es muy probable que él haya escuchado las conversaciones cortas, pero que Jesús tuvo con algunas personas, ¿no? Con Pilato, con esas mujeres que le dijo no lloren, o perdonando a sus verdugos, o cómo le prometió el paraíso a ese ladrón. Bueno, todo eso le condujo a esta tremenda declaración, más el terremoto que había pasado recientemente, ¿no? Y muy interesante que la confesión no fue verdaderamente este era el rey de los judíos, no, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso ya es más que una declaración, una profesión de fe, ¿no? Así que se cree que este hombre también termina creyendo en el Señor. Según el relato de Lucas, este centurión dio gloria a Dios y reconoció que Jesús era justo. Por eso digo, ¿no? Una profesión de fe. Se cree por la tradición que su nombre era Longino o Longino y que terminó en verdad creyendo en Jesús, ¿no? Y es muy probable que esto sea así, hermano. Pero es bueno para nosotros terminar pensando en esto, ¿no? Todo lo que ha pasado aquí debería llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Jesús y por qué hizo lo que hizo, ¿no? A este hombre por lo menos algo le impactó. Es decir, no debería ser solamente historia que guardamos en nuestra mente, sino una revelación que transforme nuestras vidas. Por eso pensemos en dos cosas solamente para terminar. Primero, en el acceso a Dios que tenemos. Ya no hay separación entre Dios y nosotros. No necesitamos de ningún intermediario, de que un sacerdote presente algún sacrificio por nosotros, nada. El velo se rasgó de arriba a abajo, tenemos libre acceso al Padre en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Solo tenemos que creer las palabras de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es para cristianos y para no cristianos también. Si lo eres, constantemente tienes acceso a Dios por los méritos de Cristo. No necesitas de un intermediario. Vos mismo podés invocar al Señor, solicitar su socorro ante cualquier situación. Cristo lo hizo posible. Él conquistó esto para nosotros. Por su muerte el velo se rasgó en dos. Tenemos entrada libre al Padre en nombre de Jesús, ¿no? Y si no sos cristiano, por la muerte de Cristo podés acceder a Dios, a la vida eterna, confiando en su sacrificio sustitutorio. Y hoy puede ser ese día, ¿no? Si solamente te atreves a confiar en Jesús, en su obra.
No mirándote a ti mismo, porque no vas a encontrar nada, sino solamente mirando a Jesús. Creer en la eficacia de su muerte y serás salvo. Y segundo, debemos alabar a Dios por la muerte del Hijo, ¿no? En la cruz. Esto tiene que ser, hermanos, el motor que nos mueva a nosotros a una vida entregada al Señor, de abnegación, de servicio eficaz, de perseguir la gloria de Dios. Jesús fue injuriado, escarnecido, golpeado, completamente humillado, pero fue voluntario, ¿sí? Voluntario, no obligado. Él lo hizo para satisfacer la demanda de justicia del Padre y para salvar a los pecadores. Lo hizo por ti, lo hizo también por mí, ¿no? Y pregunto, ¿necesitas otra motivación para vivir para la gloria de Dios aparte de la obra de Cristo? ¿Y qué otra cosa puede ser, ¿no? Si no te mueve esto a vivir para Él, no hay otra cosa. Asombro necesitamos, hermanos, que es muy común en nosotros perderlo, ¿no? Ya cuando ves que alguien comienza a inclinarse en cualquier detalle, y vos decís, no, esta persona perdió asombro por la cruz, por lo que Cristo hizo, por la salvación que tiene. Necesitamos eso, hermano, que el Señor nos ayude a mirar el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no? Y que eso nos impacte. Oremos. Gracias, oh Dios, cuántas cosas acontecieron en el Calvario. Qué impresionante, tu Hijo entregando su vida por nosotros. Que no sea un asombro solamente en esta noche, sino que sea algo que impulse nuestras vidas, transforma, Señor, nuestro corazón. Que tengamos una vida que busque tu gloria en todo momento, pensando en la cruz. Así vivía el apóstol Pablo, ¿no? Él se gloriaba solamente en la cruz del Señor Jesús. Eso había marcado su vida, que sea la nuestra también así. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.